La Reserva Federal estadounidense ha tenido tradicionalmente un mandato dual, ha intentado buscar dos objetivos a la vez. Por un lado, garantizar la estabilidad de precios, entendiendo por tal que la tasa de variación anual del IPC se ubique en torno al 2%, y por otro, favorecer el pleno empleo, entendiendo por tal que la tasa de paro se ubique al menos por debajo del 6% de la población activa. Pues bien, cuando uno de estos dos objetivos no se conseguía, la Reserva Federal daba el salto de actuar a través de su política pública. ¿Que la tasa de paro era muy alta? Pues la Reserva Federal buscaba implementar políticas monetarias expansivas, que en última instancia se trasladaban en menores tipos de interés, para de esa manera estimular la economía y a través del estímulo de la economía generar más empleo. ¿Que la tasa de inflación estaba desbocada? Pues entonces la Reserva Federal aplicaba una política monetaria contractiva, de tal manera que los tipos de interés terminaban subiendo y por esa vía la inflación se colocaba de nuevo bajo control. ¿Y qué pasaba cuando ambos objetivos entraban en conflicto? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, en algunos periodos teníamos una alta tasa de inflación y también una alta tasa de desempleo? Por ejemplo, lo que sucedió en la llamada estanflación de los años 70, pues que la Reserva Federal tendía a priorizar el objetivo de la estabilidad de precios, tendía a priorizar la lucha contra la inflación. Por tanto, incluso aunque hubiese mucho desempleo, si la inflación era alta, la Reserva Federal apostaba por subir tipos de interés. Esto es lo que hizo Paul Volcker en los años 80, a quien, por cierto, ya le dedicamos un vídeo en la fecha de su fallecimiento. Podréis encontrar el vídeo arriba a la derecha en la sección de pestañas. Y uno, desde luego, podría preguntarse, ¿por qué cuando entraban en conflicto la tasa de inflación y la tasa de paro tendía a prevalecer la tasa de inflación? Bueno, eso es una cuestión de elección de qué modelo de banco central queremos. Hay dos modelos de bancos centrales. Un modelo de banco central es aquel que cuida esencialmente el valor de su moneda tratando de preservar su liquidez. Otro modelo de banco central es aquel que trata de manipular los flujos crediticios para estimular el funcionamiento de la economía. Y hasta el momento, en muchos países desarrollados, se ha tratado de implementar el primer tipo de banco central, aquel que se preocupa esencialmente por cuidar su moneda. ¿Por qué razón? Pues porque si un banco central dijera que se despreocupa de cuidar su moneda, que siempre va a priorizar el objetivo de luchar contra el desempleo, aun cuando haya inflación muy elevada, el propio objetivo de luchar contra el desempleo terminaría socavándose, terminaría frustrándose. De nuevo, ¿por qué razón? ¿Por qué decir que un banco central se va a despreocupar de la inflación para concentrarse siempre en la lucha contra el desempleo puede terminar socavando el propio objetivo de luchar contra el desempleo? Pues porque la inflación puede contribuir a luchar contra el desempleo siempre y cuando sea inflación no anticipada. ¿Qué significa esto? Que si los precios de los bienes, de las mercancías que se venden y se comercializan en una economía aumentan, pero los costes de producción de esos bienes no han aumentado, es decir, si los factores productivos encargados de producir los bienes que terminarán siendo comercializados no han anticipado que va a haber inflación y por tanto no reclaman un alza en sus remuneraciones, lo que tenemos, como digo, es un incremento de los precios de venta que no va de la mano con un incremento de los costes de producción de esa mercancía. Mayores precios de venta, mismos costes de producción, mayores beneficios para aquellos empresarios que producen esos bienes cuyo precio ha aumentado pero cuyos costes no lo han hecho y por tanto mayor incentivo para que esos empresarios incrementen la inversión, incrementen las contrataciones y por tanto aumenten el empleo. Ahora bien, si el Banco Central dice siempre que estemos en un clima de posibilidad de inflación, yo no voy a hacer nada para evitarlo, los propios factores productivos van a empezar a pensar que va a haber inflación en el futuro. Y si los factores productivos anticipan inflación en el futuro, reclamarán, ya por anticipado, un alza en sus remuneraciones. Y si reclaman un alza en sus remuneraciones, si quieren cobrar más, si aumentan los costes en la misma medida, no digamos ya en mayor medida, en la misma medida que han aumentado los precios de venta de los bienes que producen, entonces precios de venta mayores pero costes más altos no conduce a que los empresarios ganen más dinero, a que inviertan más y a que contraten más, reduciendo el desempleo. Por tanto, si un banco central
al menos en teoría, dijera claramente que se va a despreocupar de la inflación, que no va a intentar buscar la estabilidad de precios, entonces, como los propios agentes económicos, receptores de sus pasivos, anticiparían inflación, la inflación se extendería por toda la economía, a los precios y a los costes, y no supondría ningún tipo de estímulo al empleo. De manera que estaríamos en el peor de los dos mundos. No tendríamos alta inflación a cambio de un bajo desempleo, sino que tendríamos alta inflación y un alto desempleo. Esto es lo que se conoce como curva de Phillips a largo plazo. La curva de Phillips a largo plazo se ha tendido a pensar que era vertical. Es decir, que tú no puedes reducir sostenidamente el desempleo utilizando la inflación, utilizando políticas monetarias expansivas que generen inflación. Y por tanto, a largo plazo lo único que puedes hacer es cuidar la inflación. Si a largo plazo quieres reducir la tasa de paro estructural de la economía, necesitas hacer reformas estructurales, no utilizar estímulos artificiales de la demanda vía generación de crédito barato y vía generación de inflación a través del Banco Central. Por tanto, la elección lógica, racional, a medio o largo plazo por parte de cualquier banco central era concentrarse en la lucha contra la inflación, que era el objetivo que sí podía buscar, que sí podía perseguir, que sí podía alcanzar sin que hubiese ningún tipo de inconsistencia temporal. Ya digo, el objetivo de buscar minimizar el desempleo a costa de la inflación era un objetivo que se terminaba pegando un tiro en el pie porque los agentes económicos anticipaban la inflación y como la anticipaban, esa inflación que generaba el Banco Central ya no contribuía a reducir el desempleo. Sin embargo, en los últimos años parece que las reglas del juego han cambiado radicalmente. Los bancos centrales han desarrollado políticas monetarias ultra expansivas que en otras circunstancias probablemente hubiesen generado inflación y sin embargo en este caso no han generado nada de inflación. Al contrario, incluso parece que ha habido periodos con algo de deflación. No solo eso, al mismo tiempo, esas políticas monetarias expansivas han contribuido a reducir la tasa de desempleo hasta niveles mínimos históricos. En el caso de Estados Unidos y antes de la presente pandemia, la tasa de paro se encontraba en su nivel más bajo desde los años 60. Y sin embargo, a pesar de que la tasa de paro estaba en unos niveles tan bajos, en parte porque había sido empujada a la baja por las políticas monetarias expansivas del Banco Central, a pesar de eso, la inflación no hacía acto de presencia. Por tanto, la famosa curva de Phillips, que se creía que era vertical en el largo plazo, de tal manera que no podías reducir la tasa de paro estructural, sino que como mucho, buscando reducir la tasa de paro estructural, lo único que hacías era alimentar la inflación, ahora hay economistas que dicen que no es que sea vertical, sino que es más bien horizontal. Es decir, que el Banco Central puede implementar políticas monetarias expansivas sin que ello afecte a la tasa de inflación, pero sí afectando a la tasa de desempleo. Por tanto, el Banco Central se enfrenta a una especie de almuerzo gratuito en términos reales. Puede promover la reducción del desempleo sin que su moneda se deprecie. Y por tanto, si esto es así, ¿qué sentido tiene que el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, se siga guiando por las reglas que habían sido escritas en un mundo distinto? En un mundo en el que sí había una disyuntiva entre o luchamos contra la inflación o luchamos contra el desempleo y donde además priorizar la lucha contra el desempleo terminaba fracasando tanto en la lucha contra el desempleo como en la lucha contra la inflación. ¿Qué sentido tiene mantener ese marco conceptual cuando supuestamente estamos en un nuevo mundo donde esa disyuntiva entre lucha contra la inflación o lucha contra el desempleo ya no existe y lo que tenemos es que el Banco Central puede contribuir con sus políticas monetarias expansivas a reducir la tasa de paro sin con ello incrementar la inflación? Y es probablemente, en parte, por este pensamiento de que estamos en una nueva era, en un nuevo mundo, en unas nuevas reglas económicas, por lo que la Reserva Federal decidió hace unos días revisar su mandato estatutario. Hasta ahora, como digo, la Reserva Federal tenía dos objetivos. Uno, luchar contra la inflación, entendiendo por tal una tasa de variación del IPC de aproximadamente el 2%, ni por arriba ni por abajo, y a su vez la lucha contra el desempleo. Pero, como ya he dicho, si había un conflicto entre ambos objetivos, el que prevalecía era la lucha contra la inflación. Pues bien, en estas nuevas reglas que ha escrito la Reserva Federal, dos cosas han cambiado, dos cosas fundamentales han cambiado.
La primera es que si hay un conflicto en la lucha contra el desempleo y la lucha contra la inflación, ya no va a prevalecer la lucha contra la inflación, prevalecerá la lucha contra el desempleo. Por tanto, se les está diciendo a los agentes económicos, señores, mientras la tasa de paro siga muy alta, aunque ustedes observen que los precios empiezan a crecer y a crecer y a crecer, nosotros no vamos a subir los tipos de interés. Nosotros no vamos a endurecer la política monetaria. Nosotros seguiremos con una política monetaria expansiva hasta que la tasa de paro baje hasta niveles cercanos al pleno empleo. Nos despreocupamos de la inflación. Nos ocupamos de la tasa de desempleo. Este es el primero de los elementos que cambia. Y el segundo de los elementos que cambia, tampoco menor, es cómo se redefine la lucha contra la inflación, cómo se redefine la búsqueda de la estabilidad de precios. Como hemos dicho, hasta el momento, estabilidad de precios era que el IPC anual no subiera más de un 2%, pero tampoco menos, porque si sube menos, mucho menos de un 2%, tampoco tenemos estabilidad de precios. Tenemos una tendencia a que los precios decrezcan, tenemos una tendencia hacia la deflación. Por tanto, se buscaba una inflación del 2% como equivalente a la estabilidad de precios, 2% anual. Sin embargo, a partir de ahora, la Reserva Federal ya no buscará una inflación anual del 2%, buscará una inflación media a largo plazo del 2%. ¿Esto qué significa? Pues imaginemos que durante varios años la tasa de inflación está en el 0%. Pues bien, como la Reserva Federal no busca que todos los años la inflación esté en torno al 2%, sino que lo que busca es que la media de muchos años sea del 2%, si durante varios años la inflación está en el 0%, durante otros años podrá estar en el 4%, sin que eso signifique que la Reserva Federal tiene que endurecer su política monetaria. Si hemos estado, por ejemplo, 10 años con una inflación del 0%, luego la Reserva Federal puede perfectamente tolerar algo que no podía hacer antes con su mandato estatutario, que durante otra década la inflación ahora esté en el 4% sin que ella reaccione para contraer la política monetaria. ¿Por qué? Porque 10 años al 0 y 10 años al 4 promedian 10 años al 2%. Y al revés, aunque no hayamos tenido hasta la fecha años de baja inflación, aunque la inflación se dispare, la Reserva Federal siempre puede decir: en el futuro ya me encargaré de compensar este exceso de inflación presente con una menor inflación futura. Aunque ahora mismo la inflación esté en el 5% durante 5 años, ya me encargaré luego de que la inflación esté en el 0% durante casi una década para que en todo caso la inflación media anual sea del 2%. Pues bien, este es el nuevo marco de la política monetaria de la Reserva Federal. Claramente se trata de un nuevo marco bastante más laxo, bastante más tolerante con la inflación. Se prioriza la lucha contra el desempleo, no la lucha contra la inflación, y además, en cuanto a la lucha contra la inflación, el mandato estatutario de la Reserva Federal es bastante poco restrictivo. La Reserva Federal puede fácilmente encontrar excusas para justificar que aunque la inflación esté en el 5, en el 10 o en el 20, no toca ahora mismo restringir la política monetaria, porque siempre se puede compensar, como he dicho, en el futuro con años de baja inflación. No vamos a restringir ahora la política monetaria, ya la restringiremos en 10 años para compensar la inflación, el exceso de inflación actual. Pues bien, este nuevo marco de política monetaria lo que otorga es muchísima más discrecionalidad a la Reserva Federal. Hasta la fecha, la Reserva Federal está obligada a cumplir un mandato estatutario que era bastante restrictivo, como he dicho. Si recurrentemente la inflación anual estaba por encima del 2%, necesariamente, aunque los banqueros centrales no quisieran, había que subir los tipos de interés para intentar frenar esa escalada inflacionista. A partir de ahora, como he dicho, esto no sucederá. Ni siquiera hay una regla muy clara de durante cuántos años hay que extraer la media. Es decir, la Reserva Federal no ha dicho voy a buscar una inflación media del 2% durante 10 años o durante 20 años. No, la Reserva Federal simplemente dice 2% de media a largo plazo. ¿Pero cuál es el largo plazo? Podría decir la Reserva Federal que ahora van a subir mucho los precios y que durante los próximos 500 años ya se encargará de promediar a la baja la inflación que hemos experimentado durante los presentes años. Y además, también puede decir en última instancia que, que si el paro no está muy bajo, entonces no es momento de subir los tipos de interés.
Por tanto, insisto, más discrecionalidad para los banqueros centrales. La Reserva Federal, lejos de ser un organismo que vaya a estar gobernado por leyes, va a ser un organismo que estará gobernado por hombres, por los caprichos, por las intuiciones, por los deseos de los hombres. Dentro de la comprensión del entorno que efectúen los bancos centrales, con sus limitaciones de conocimiento y con sus sesgos de intereses, serán ellos los que determinarán el curso de la política monetaria al margen de lo que suceda con la inflación. Por tanto, se han quitado cadenas para poder actuar como ellos gusten. Lo anterior no significa necesariamente que vaya a haber mucha inflación. En otras circunstancias es muy probable que si la Reserva Federal hubiese expresado que ya no se va a preocupar por la estabilidad de precios, hubiese habido una huida del dólar y eso hubiese provocado inflación. En las actuales circunstancias, sin embargo, esto no se da básicamente por dos razones. La primera es que, aun cuando los banqueros centrales hayan dicho que van a ser libres para dirigir su política monetaria como ellos crean convenientes y que de hecho no van a priorizar especialmente la lucha contra la inflación, cabe pensar que si los banqueros centrales que ahora mismo están al frente de la Fed tienen dos dedos de frente, en caso de que se produjera un repunte inflacionista serio, sí implementarían una política monetaria contractiva. Es decir, que aun cuando no estén obligados a hacerlo, como las personas que ocupan las altas direcciones de la Reserva Federal son personas relativamente formadas en economía, o en algunos casos muy formadas en economía, y además son gente relativamente seria y en algunos casos muy seria, cabe presuponer que, llegadas las dificultades, obrarán de la manera más responsable posible. Distinto sería el caso si colocáramos al frente de la Reserva Federal a un loco inflacionista que quisiera hundir el dólar. En ese caso, como se ha liberado al presidente de la Reserva Federal, al Consejo de Gobierno de la Reserva Federal para que haga lo que quiera, sí que habría muy probablemente una huida del dólar, porque se anticiparía que este señor quiere hundir el dólar y además ya no tendría restricciones estatutarias que le impedirían hacerlo. Pero de momento, mientras se siga colocando al frente de la Fed a personas que siguen considerando, pese a sus declaraciones públicas, la inflación alta, no la inflación del 2 ni siquiera del 3, sino la inflación más alta como un peligro, como algo inconveniente para la economía, pues también cabe anticipar que seguirán actuando de esa manera en caso de que sea necesario. El segundo motivo por el cual no parece probable que, pese a este cambio de mandato estatutario, se produzca de momento un repunte inflacionista, es porque todo lo que hemos explicado antes, todo este cambio de paradigma, todas estas nuevas reglas de juego que han sido reescritas y que aparentemente han eliminado la disyuntiva que había entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, todo esto se explica, desde mi punto de vista, por una variable que muchas veces se omite, y es la demanda de dinero. Durante las últimas décadas, y muy en especial desde la última crisis económica de la Gran Recesión, la demanda global de dinero ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de alta incertidumbre, sobre todo durante los años posteriores a la crisis, y la mejor manera de blindarte frente a la incertidumbre es atesorando activos líquidos. ¿Qué son los activos líquidos en la actualidad? Pues los activos líquidos en la actualidad son, sobre todo, deuda pública, títulos de deuda pública de gobiernos solventes, entre ellos la moneda nacional. Como el gobierno de Estados Unidos sigue siendo, pese a todo, muy solvente, hay una demanda global muy fuerte por la deuda, por los pasivos gubernamentales de Estados Unidos, como lo hay por los pasivos gubernamentales de Alemania o por los pasivos gubernamentales de Suiza. Pero en el caso de Estados Unidos, sus pasivos también tienen una demanda muy fuerte, entre ellos la demanda de dólares, de base monetaria dólar. ¿Por qué? Insisto, porque es un activo líquido que te permite cubrirte frente a la incertidumbre. Además, durante los últimos años, como las economías han entrado en un entorno de no muy alto crecimiento, la rentabilidad de las inversiones, la rentabilidad de muchas inversiones no es demasiado alta y los inversores que tienen un exceso de ahorro se plantean: ¿voy a invertir en una inversión arriesgada que me va a dar muy poco retorno? O en cambio me limito a atesorar activos líquidos que no me dan ningún retorno pero tampoco implican ningún riesgo. Y muchos optan en este entorno de inversiones de poco rendimiento, de inversiones de escasa rentabilidad, optan por atesorar dólares.
Una mayor demanda de dólares explica por qué la Reserva Federal es capaz de incrementar la oferta de dólares, de incrementarla muy sustancialmente, sin que el valor del dólar se deprecie, es decir, sin que haya inflación. También permite explicar por qué muchos trabajadores estadounidenses están dispuestos a seguir trabajando o incluso a incrementar su oferta de trabajo sin reclamar necesariamente por ello mayores salarios, porque se contentan con disponer de los dólares que están demandando. Por tanto, se pueden crear más dólares e intercambiarlos por más bienes presentes o también por más servicios, y entre esos servicios encontramos los servicios laborales. Que la demanda de activos líquidos ha aumentado globalmente es algo que no debería admitir demasiada discusión, porque basta con ver que prácticamente todos los títulos de deuda pública de todos los países solventes están cotizando a tipos de interés del 0% o incluso a tipos de interés negativos, lo que significa, lo que pone de manifiesto la alta demanda por este tipo de activos y también, por tanto, por las monedas nacionales, que no son más que otro tipo de pasivo estatal. Y si la demanda de dólares es muy alta, entonces, aunque ahora mismo las condiciones, el marco estatutario de la Reserva Federal no sea idóneo, la demanda de dólares sigue siendo muy alta y eso pesa más que cualquier erosión, que cualquier desprestigio del marco estatutario de la Reserva Federal. En definitiva, este es el cambio que ha traído la Fed en los últimos días, un cambio que ha llegado, por desgracia, para quedarse. Se va a priorizar la lucha contra el desempleo no a través de reformas estructurales, sino la lucha contra el desempleo a través de estímulos monetarios, a través de la expansión crediticia, a través de potenciar el endeudamiento del sector privado para que éste cree empleo incluso en condiciones de bajo rendimiento. Y a su vez nos vamos a despreocupar, o Estados Unidos se va a despreocupar, o al menos eso dice que va a hacer, ya veremos si luego es así, llegado el caso en el que tenga que actuar o no actuar, pero dice que se va a despreocupar de luchar contra la inflación, al menos sobre una base anual. Y esto, como digo, podría parecer un almuerzo gratuito, podría parecer un win-win, porque si no hay inflación, ¿para qué nos vamos a fustigar luchando contra la inflación, desarrollando una política monetaria contractiva que puede incrementar el desempleo? Y creo que el enfoque que se está adoptando sobre esta cuestión es un enfoque deficiente. Yo personalmente nunca he considerado que el objetivo casi único del Banco Central de luchar contra la inflación alcanzando la estabilidad de precios sea un objetivo sacrosanto o sea un objetivo que oriente especialmente bien la acción de los bancos centrales. La inflación, el alza de los precios dentro de una economía, no es la causa de los problemas. Es un síntoma de que está habiendo otros problemas, entre ellos, por ejemplo, que está habiendo un recalentamiento de la economía sobre la base del crédito barato, sobre la base de la expansión crediticia que está provocando pues una sobreinversión en proyectos de bajo retorno, pero que adquieren, que consumen, que utilizan muchos factores productivos y por tanto que están incrementando el precio de esos factores productivos. De ahí que luchar contra la inflación es luchar contra los síntomas, no es luchar contra las causas subyacentes. Pero al menos, si los síntomas te ponen una camisa de fuerza que te impiden, que te imposibilitan seguir alimentando las causas subyacentes que generan la inflación, o dicho de otra manera, si cuando hay inflación se fuerza al Banco Central a que cierre el grifo del crédito para que no siga alimentando el crédito barato que está generando la inflación, al menos a través de este proxy que es la inflación se consigue un objetivo indirectamente, que es un objetivo valioso, que es evitar el recalentamiento vía crédito barato de las economías. Sin embargo, a partir de ahora, esto no tiene por qué suceder. A partir de ahora, el Banco Central, si así lo quiere, otra cosa es que sus banqueros centrales no lo quieran, pero si así lo quiere, puede seguir cebando y cebando y cebando el crédito barato, generalizando las malas inversiones o consolidando las malas inversiones previas, sin que ni siquiera haya un canario en la mina, la inflación, que le diga tienes que cambiar de rumbo. Simplemente el Banco Central podrá hacer, como digo, lo que guste. Y esto es para mí lo más preocupante de todo. Lo más preocupante no es si se lucha exactamente contra la inflación, contra el desempleo.
Lo más preocupante es que le estamos atribuyendo al Banco Central funciones que el Banco Central no debería tener. El Banco Central debería ser un garante de la liquidez, pero de la liquidez de verdad, de última instancia de los bancos comerciales, y solo de aquellos bancos comerciales que tengan liquidez previa para poder acceder a la ventanilla de redescuento del Banco Central. El Banco Central no debería ser una agencia de estímulo macroeconómico de la economía vía endeudamiento barato, vía socialización de pérdidas a través del endeudamiento barato. Y por desgracia parece que ese es el nuevo rol que se le quiere atribuir al Banco Central. Y por eso creo que estamos desenfocando totalmente el debate. El debate no debería ser si aumentar mucho la oferta monetaria está generando inflación o no está generando inflación. Ese es un debate secundario. El debate principal es el siguiente. Cuando el Banco Central aumenta la oferta monetaria, el Banco Central está dando crédito para contribuir a financiar indirectamente inversiones, ya sean nuevas inversiones o a sostener la financiación de inversiones que ya existen. Y por tanto, cuando el Banco Central incrementa tantísimo la oferta monetaria, lo que estamos diciendo es que el Banco Central está canalizando cantidades ingentes de financiación. Y lo que deberíamos estudiar, lo que deberíamos analizar es esa financiación que está otorgando el Banco Central, en última instancia, con cargo al endeudamiento estatal, porque el garante de la solvencia del Banco Central y de la financiación que da es el Estado, es decir, el conjunto de los contribuyentes, esa financiación monstruosa, gigantesca, que está dando el Banco Central, ¿se está utilizando bien o se está utilizando mal? Y ese análisis no lo está haciendo prácticamente nadie. Simplemente se están limitando a decir, ¿el Banco Central está generando inflación? No, pues entonces lo estará haciendo bien. Ese es un análisis tremendamente simplista y reduccionista. Que haya inflación puede ser una condición suficiente, que ni siquiera, pero podría ser una condición suficiente para indicarnos que el Banco Central lo está haciendo mal. Pero no es una condición necesaria. Es decir, el Banco Central lo puede estar haciendo mal sin que haya inflación. El Banco Central puede estar dilapidando la riqueza de los contribuyentes extendiendo crédito barato para sostener un esquema, una estructura económica absolutamente zombificada sin que ello implique que haya inflación. Pero aún así, que no haya inflación no debería ser un pretexto para que el Banco Central pueda otorgar financiación en pésimos términos, pueda otorgar financiación que lo único que hace es esclerotizar la economía. Este es el tipo de análisis, este es el tipo de juicio crítico que deberíamos estar viendo. Este es el tipo de fiscalización de la actividad del Banco Central que deberíamos estar realizando. ¿Qué tiene el Banco Central en su activo? ¿Qué líneas de financiación ha otorgado el Banco Central? ¿Y para qué se está utilizando esa financiación que ha otorgado el Banco Central? ¿Se está otorgando para generar mayor valor del que consume? Pues entonces, adelante. ¿Se está otorgando para generar menos valor del que consume? Pues entonces retiremos esa línea de financiación. Pero como digo, este análisis no lo hace nadie y de hecho el análisis mucho más simplificado que se hacía hasta la fecha, que es si la actividad crediticia del Banco Central genera inflación, eso es que no lo está haciendo bien y por tanto tiene que restringir su actividad crediticia, ni siquiera ese análisis se va a seguir haciendo a partir de ahora. La inflación no nos va a preocupar, nos vamos a despreocupar de ella y por tanto le vamos a dar todavía más cancha, todavía más cartas blancas al Banco Central para que haga lo que quiera con la gestión del crédito, que en última instancia es el crédito de los contribuyentes canalizado vía el Banco Central. Por tanto, en la medida en que les estamos dando más autonomía, más poderes extraordinarios a los banqueros centrales para que actúen de manera irresponsable, no digo que lo vayan a hacer, digo que pueden hacerlo sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de consecuencias jurídicas. En la medida en que les estamos dando más autonomía a los banqueros centrales para que actúen irresponsablemente, lo que cabe esperar a largo plazo, no a corto necesariamente, pero muy probablemente sí a largo, es que actúen todavía más irresponsablemente y que por tanto la provisión de crédito a nuestra economía, la financiación de nuevas inversiones en nuestra economía, sea una provisión de crédito, sea una financiación de nuevas inversiones cada vez más zombificada, cada vez más esclerotizada, cada vez más ineficiente, cada vez más destructora de valor y no generadora de valor.